significa que, digo, ya ves. Teniendo ahí pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no... Segunda trampa. Cierra tus ojos en este momento y vamos cada uno desde el fondo del corazón a hacer una alabanza en silencio. Vas a alabar desde tu corazón al Señor, le vas a decir: te alabo, te bendigo, bendito seas, bendito, alabado y adorado seas, mi Señor. Alaba a tu Señor, démosle gracias, digámosle que nos ayude a vivir este momento de la meditación del Evangelio profundamente. Vamos a decirle al Señor que envíe su Santo Espíritu. Ya lo invocábamos ahora al comenzar el Santo Rosario. No debemos dudar, Él está acá en medio de nosotros. Esta semana, los que tuvimos la oportunidad de estar en misa, creo que fue antier, el Señor se fue para su ciudad, para Nazaret. Y cuando llegó a Nazaret, todas las personas empezaron a decir: ¿pero quién es este? ¿Cómo viene a hablarnos de esa manera? ¿Con qué autoridad está haciendo eso? Y dice el Evangelio, que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro por la falta de fe. Hoy el Señor en este grupo de oración quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Desde que comenzamos el Santo Rosario, el Señor ha querido obrar en nuestra vida, pero a veces nuestra falta de fe, increíblemente, para quien todo lo puede, para el Todopoderoso, para el que lo ha creado todo, quizá no ha podido hacer mucho en nosotros. ¿Y sabes por qué? Por nuestra falta de fe. Por eso dile al Señor desde tu corazón: Señor, creo, pero aumenta mi poca fe. Y que podamos, como la hemorroísa, también esta semana en el Evangelio, acercarnos y tocar el manto de Jesús y ser sanos. El Señor quiere, el Señor puede, si yo estoy dispuesto. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado, y por eso los ángeles actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan
y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. En muchos asuntos seguía su parecer y lo escuchaba con gusto. Palabra del Señor. ¿Qué tal si le damos un aplauso fuerte a la palabra de Dios? Esa palabra que ha ido transformando la vida de muchos de los que estamos acá. Miren, ustedes se preguntarán, David, usted se equivocó de evangelio porque es que ese no es el evangelio del domingo, y tiene razón. Pues tiene razón que este no es el evangelio del domingo. Este es el evangelio del día de hoy. Bueno, una parte. Faltó toda la parte donde cuentan cómo murió Juan, que fue en un baile que le prometió Herodes a la hija de Herodías, y entonces ella bailó muy bonito y le prometió que lo que pidiera se lo iba a dar. Bueno, y al final le dijo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, y Herodes fue y se la hizo cortar y le llevó la cabeza de Juan el Bautista a la hija de Herodías, y la hija de Herodías a su mamá. ¿Por qué el evangelio de hoy? Miren, esta semana estaba leyendo un libro que vengo leyendo hace días. Yo soy muy lento para leer. Me puedo demorar un año leyendo un libro, pero lento pero seguro. Me lo voy leyendo. Y el libro que me estoy leyendo es de un gran sacerdote que se llama Raniero Cantalamessa. Él es un sacerdote que pues nada más nos contaban, hace poco nos contó Wilson, Santiago y Rodri. Ustedes se dieron cuenta que tuvieron la oportunidad de estar en un congreso de comunidades laicales en Roma, donde fueron todas las comunidades que estaban en todas partes. Y Santiago nos decía que estaban en una charla y se dieron cuenta de que Raniero Cantalamessa estaba por allá en un lugar, y cuando se dieron cuenta que él estaba, Santi salió corriendo, pues saben que Santi es hiperactivo, y él salió inmediatamente a buscarlo, a desenterrarlo de donde estaba, y cuando llegó se encontró que había una gran fila de obispos y de cardenales, y empezó a preguntarse, ¿y qué está pasando acá? Y se dio cuenta de que los obispos y los cardenales estaban haciendo fila para confesarse con este sacerdote Raniero Cantalamessa. O sea que estamos hablando de ¿qué? Un gran sacerdote. Santi incluso nos decía, hermano, vimos un santo. Y entonces cuando estaba leyendo esta semana este libro, me encontré con una palabra que quizás hacía tiempo no escuchaba, o quizá la había escuchado, pero no la había escuchado de esa manera. Y él decía, más o menos así: por allá en el siglo XIV hubo una santa muy espectacular, una santa que tenía tantos dones, era tan santa que fue consejera de muchos papas, Santa Catalina de Siena. Y esta mujer le decía a muchos papas de esa época, y le decía a muchos obispos y a muchos sacerdotes, les decía, hay que gritar en el mundo entero una palabra, hay que decirle al mundo entero algo, porque los cristianos están dormidos. Siglo XIV. Hay que gritarles para que despierten, porque hay muchos muertos vivientes, decía así. Y entonces Cantalamessa dice, yo no sé cuál es esa palabra, pues yo tampoco. Pero lo que sí decía Cantalamessa es que él no sabe cuál era la palabra del siglo XIV que el mundo necesitaba, pero sí sabe cuál es la palabra que el mundo de hoy necesita. Y quiero que se graben esa palabra, porque va a ser el centro de este grupo de oración. Más aún, esa palabra es el centro de nuestra vida. Se tiene que convertir en lo más importante de nuestra vida. Por esa palabra, ustedes vieron el video,
Estos hombres, el gobierno les dice: váyanse de este lugar, les damos 6 meses para que todos los evangelizadores católicos se vayan. Y sin embargo, es como si les hubieran dicho: quédense bien cómodos. Esa palabra es la palabra que llevó a estos hombres a entregar la vida por Cristo. Estos hombres, no sé si escucharon el video, que fueron capturados porque se cumplieron los 6 meses y todavía estaban en tierras japonesas. Se cumplieron los 6 meses y para que la gente le cogiera miedo a ser cristianos, a ser católicos, les cortaron una oreja a los 23 y los llevaron por muchos pueblos para que la gente se diera cuenta. No crean pues que los llevaron ya con la oreja ahí pegada otra vez, no, sin oreja, escuchaban nada más por un lado. Y los llevaban así, y cuando llegaron al lugar donde los iban a matar, los crucificaron. Y después de que estaban crucificados, se dieron cuenta que habían lanzas atravesadas como en X. Les atravesaron una lanza acá y otra lanza acá, de lado a lado. Y sin embargo, ellos cuando estaban muriendo decían: te doy gracias, Señor, porque he podido morir por ti y de esta manera. ¿Quién como Dios? ¿Por qué el evangelio de hoy? El evangelio de hoy nos narra la muerte de Juan el Bautista. Esa palabra que Cantalamesa dice motivó a Juan el Bautista a mantenerse firme en lo que estaba predicando. Juan era un apóstol, Juan era un profeta, y Juan le decía a Herodes: esa relación que tienes con aquella persona no es grata a los ojos de Dios. Y esa relación, claro, se había casado con la esposa de su hermano, estaba viviendo con ella, y Juan se para en la raya, como decimos, y Juan, radical como es y como era, le dice: esa relación no es grata. No le está diciendo a un amigo, no le está diciendo a un familiar, señores, señoras, le está diciendo al mismo emperador. Y sin embargo, esta palabra que hoy en día debemos recordar es esa palabra que motivó a Juan el Bautista a pararse firme y a vivir en la verdad. Esta palabra es la palabra que ha motivado a muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad a dar la vida por Cristo. Esta palabra es aquella que ha motivado a muchas personas postradas en una cama a ofrecer su dolor, su sufrimiento por la conversión de los pecadores. Esta palabra es la que ha convertido muchas personas, muchos de nosotros, de los que hoy estamos acá. ¿Saben qué? Hemos cambiado gracias a esta palabra. Esta palabra ha transformado nuestras vidas. Esta palabra nos ha dado un sentido en la vida. Esta palabra verdaderamente ha llegado a lo más profundo del corazón. ¿Quieren que les diga la palabra? ¿O más tarde? Muchachos, la palabra que puede cambiar nuestra vida, aquella palabra que puede transformar nuestra vida, aquella palabra por la que estos santos dieron la vida, se llama eternidad. Escúchalo: eternidad. Eternidad. Mujeres, repitan conmigo: eternidad. Hombres, eternidad. Cuando nosotros escuchamos esta palabra, debe haber algo en nosotros que dice: ¿cómo así que eternidad? ¿Qué significa eternidad? Y eso nos debe llevar a cada uno de nosotros a darnos cuenta que somos seres eternos. Señoras y señores, si nosotros no creemos, bueno, que la muerte, todos creemos en la muerte. ¿Quién va a dudar de la muerte? Pero si nosotros no creemos que hay un juicio, si nosotros no creemos que al final de nuestra vida podemos estar en el infierno, en el cielo o en el purgatorio, se los digo brevemente: pues no creas en Cristo, porque no se puede creer en Cristo si no se cree en esta realidad última del hombre,
el juicio que nos va a llevar o a un infierno, o a un cielo, o a un purgatorio. No tiene sentido creer en Cristo, porque si tú dices que no crees en el infierno, si nosotros decimos que no creemos en el cielo, no podemos creer en Cristo. Cristo vino a salvarnos, ¿sabes de qué? Del infierno que nos merecíamos por el pecado. Cuando Cristo muere por nosotros en la cruz, acá tenemos ese hermoso crucifijo, cuando Cristo muere por nosotros, viene a salvarnos de esa condenación eterna. Cristo viene a abrirnos las puertas del cielo para decirnos: ven y disfruta del reino que he preparado para ti desde el principio de la creación. Así que tenemos que creer en eso y no esperemos a morir para ir a conocer el infierno, porque después de que uno va a él, jamás vuelve a salir. ¿Quién como Dios? Esta palabra eternidad nos debe llevar a meditar en esas realidades últimas del hombre. Esta palabra eternidad nos debe llevar a reflexionar. Ahora que estaba leyendo el Totus Tus preparando la predicación, me encontré una historia más o menos que decía así, comenzaba hablando de la muerte, y entonces dice que iba un señor a trabajar, y el señor iba caminando a trabajar, y le pregunta otro señor: ¿para dónde vas? A trabajar. ¿Y para qué trabajas? Para poder comer. ¿Y para qué comes? Para vivir. ¿Y para qué vives? Y esa pregunta nos la podríamos hacer cada uno de nosotros. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos acá en la tierra? ¿Será que hemos venido solamente para vivir estos cuantos añitos? Señores, eso es creer en un Dios que no tiene poder. Y pónganme en los años que sea, hablemos de 100 años. Eso es nada para comparación de la eternidad. Entonces, ¿para qué vivimos nosotros? En el Evangelio, miren, uno podría decir: no, pero es que siempre esas predicaciones como metiéndole miedo a uno, que yo no sé qué. No, señores, es la realidad. El Señor en el Evangelio, miren, si hay cosas que el Señor predica en el Evangelio, es las postrimerías. El Señor constantemente nos habla de cuidado de morir en pecado. Miren, ¿cómo será esto de fuerte? Que dicen, pues yo la verdad nunca las he leído, pero creo en los que dicen eso, que la Biblia tiene 365 frases que dicen: no tengas miedo. ¿Han escuchado hablar de eso o no? Una para cada día del año. Me imagino que si es año bisiesto, pues ese día descansa, pero una para cada día del año. No tengas miedo. Sin embargo, hay un pasaje en el Evangelio de San Mateo, investiguen porque no me sé el número en este momento, donde dice el Señor: no teman a los que matan el cuerpo, sino que dice que teman más bien a aquel que mata cuerpo y alma y la lleva al infierno. ¿Quién es? ¿Quién nos mata el cuerpo y el alma? El pecado. El pecado puede acabar con nuestra vida, no solamente terrenal, sino eterna. Perder esta vida terrenal no vale la pena. El Señor dice en el Evangelio, miren que son frases que son muy fuertes. Dice el Señor: el que quiera ganar la vida para sí, la perderá. Oigan bien, pero el que pierda su vida por mí, la ganará. Es que son palabras, son del Evangelio, no crean pues que este pelado está loco. Bueno, un poquitico, pero son palabras del Evangelio. Es el Señor el que nos dice constantemente: cuidado, piensa en la eternidad. Miren, otra frase del Evangelio: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¡Wow! Escúchala. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? No tiene sentido.
ningún sentido. Entonces, tenemos que pensar bastante ¿en qué? En la eternidad. San Agustín decía una frase muy linda, permiso. Está más buena. Dice San Agustín: ¿para qué sirve vivir bien si no se va a vivir para siempre? Escúchenla. ¿Para qué sirve vivir bien si no se va a vivir para siempre? Cada uno de nosotros tenemos un cuerpo, pero también tenemos un alma que no vemos, un alma que muchas veces ni siquiera ¿qué? Sentimos, pero que la tenemos. Todos los seres humanos tenemos un alma, y cuando nuestro cuerpo muera y sea consumido y comido por los gusanos, nuestra alma pasará una ¿qué? Eternidad. Y el Señor nos ha prometido ¿qué? Un cielo. Entonces, si nosotros pensamos en la eternidad, toda nuestra vida debe ser en pro de ¿qué? De la eternidad. Bien ha dicho nuestro fundador muchas veces: vivir en clave de eternidad. Bien hemos escuchado por ahí muchas veces, miren qué frases tan impactantes: es mejor estar postrado en una cama toda la vida que una sola hora de purgatorio. Oigan bien, es mejor estar postrado en una cama, vivir ahí, postrado en una cama, que una sola hora de purgatorio. Lo que quiere decir, muchachos, es que imaginémonos, miren, una de las grandes cosas que Dios ha hecho es, el Dios que no tenía principio ni fin, se ha hecho con nosotros hombre para nacer y para morir. Todos nosotros tuvimos un principio, Dios no. Todos nosotros tendremos un final, Dios no. Dios es eterno, pero nosotros sí tenemos un final. ¿Y saben qué? Esta vida es solamente como un paso, como una preparación que nosotros hacemos para la vida eterna. Esta vida es eso, una preparación. Y es por eso que siempre lo he dicho muchas veces. Miren, se nos presenta un familiar y nos dice con dolor en su corazón: tengo cáncer terminal, me quedan 2 meses de vida. Y con toda seguridad muchos de nosotros empezamos a decir: no, pero ¿cómo así? ¿Y cómo es posible que mi mamá, o que mi papá, o que mi tío, o que mi hermanito, o que tan jovencito, que yo no sé qué, se vaya a morir? No puede ser. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? Bueno, comenzamos con miles de cosas. Bueno, y está bien que nos preocupemos, pero ¿saben qué? ¿Saben por qué deberíamos de preocuparnos más? Por aquellas personas que viven en pecado mortal. ¡Ay, sí, qué pesar! ¡Qué dolor tan grande! ¿Saben por qué? Porque quizá la están pasando bien acá, en la tierra, pero quién sabe cómo irán a pasar en la eternidad. Eternidad. Esa palabra tiene que salir grabada en nuestros corazones. Miren, es la palabra que la humanidad de hoy necesita. Si nosotros tuviéramos en cuenta la palabra eternidad, les aseguro, no tendríamos peleas. Si nosotros tuviéramos la palabra eternidad en nuestro corazón, en nuestra mente, hombres y mujeres, no viviríamos en infidelidad. Si nosotros tuviéramos la palabra eternidad en nuestra vida, ¿saben qué? No consumiríamos drogas, porque diríamos: no tiene sentido esto. 15 minutos de placer, una noche de placer, ¿para qué? Para perder una vida eterna. Este negocio no tiene sentido. Aquí no vale la pena ¿qué? Trabajar. Aquí no vale la pena ¿qué? Seguir. Renuncio a ese pecado. Porque si yo me preocupo más por esta tierra que por la eternidad, muchachos, empecemos a encontrarle ¿qué? Sentido a nuestra vida.
Empecemos a decirle al Señor: Señor, ayúdame a comprender que soy un ser eterno. Ayúdame a entender que estoy perdiendo lo más grande, lo más hermoso que Dios puede hacer por nosotros: prepararnos un lugar en el cielo y esperarnos allá para disfrutar de Él eternamente. ¿Quién como Dios? Si nosotros miráramos la eternidad constantemente, con toda seguridad, cada uno de nosotros tiene problemas, tiene dificultades, pero si tuviéramos la eternidad presente diríamos: Señor, este sufrimiento no tiene nada, no, pero esto no vale la pena a comparación de lo que voy a recibir en la gloria. Señor, este dolor que siento en este momento, no sé, una enfermedad en el cuerpo, un brazo, los pies, en cualquier parte del cuerpo, diríamos: Señor, este dolor no vale la pena en comparación con lo que tú me vas a regalar en el cielo. Si nosotros tuviéramos la palabra eternidad, con toda seguridad, ¿saben qué? Nos preocuparíamos cada día por vivir bien, porque desafortunadamente, y hay que decirlo, y yo creo que no es mentiras, pero hoy en día vivimos como si nunca fuéramos a morir. Y uno podría preguntar: señoras y señores, ¿qué quieres en la hora de tu muerte? ¿Un reggaetón o un Ave María? ¿Qué queremos en la hora de nuestra muerte? ¿Estar siendo allá en un acto de infidelidad a tu esposo o a tu esposa? ¿O quisieras estar de la mano de tu esposo y de tu esposa? ¿Qué quisiéramos al momento de la muerte? ¿Estar preparados o no nos interesa estar preparados? ¿Qué quisiéramos al momento de nuestra muerte? ¿Con una camándula en nuestra mano orando el Santo Rosario? ¿O quisiéramos tener en nuestra mano quizás esa droga que está a punto de consumirnos? Sí, consumirnos. ¿Qué queremos tener al momento de nuestra muerte? ¿Al Señor, a la Santísima Virgen María llegando por nosotros, o al grupo de amigos festejando a punta de una botella de aguardiente? Eso debemos preguntárnoslo cada día. ¿Saben por qué? Porque no sabemos el día de nuestra muerte. No sabemos cuándo vamos a morir. Ni siquiera, y no crean pues que no, es que uno tiene que estar bien para no morir, no. Ustedes saben que el año pasado tuvimos un trágico accidente en la comunidad, en la ciudad de Cartagena. Venían unos misioneros, 7, en un carro. Venían 7 misioneros en un carro, tuvieron un grave accidente y los 7 murieron. Todos murieron. ¿Y sabes qué? Nos contaba una de las hijas de las que murió en ese accidente y nos decía: miren, yo estoy tranquila porque yo sé cómo estaba mi mamá en el momento de su muerte, en gracia de Dios. Yo sé de dónde venía de un retiro espiritual, y yo sé qué estaba haciendo en el momento en que murió, rezando el Santo Rosario, porque todos tenían la camándula en la mano. Así vale la pena morir. Así tiene sentido la muerte. Así tiene sentido pasar a la vida eterna, claro, en la gracia de Dios, con la camándula en la mano. ¡Qué belleza! Incluso esta mañana me mostraron que en el airbag de la camioneta, el airbag pues eso se volvió nada, eso mejor dicho, eso fue eso fue una cosa terrible. Pero en el airbag quedó ahí la imagen de la Virgen, el bulto. Impresionante. Y en el árbol contra el que se fue la camioneta, contra el árbol quedó grabada la imagen de la Virgen. Pues eso más claro, pues sí o no. Allá están rezando por nosotros. Me lo decía un primo de uno de los que murió. Entonces, desen cuenta, así tiene sentido morir. Muchachos, yo a que los invito hoy, miren, pensemos en la eternidad. Pensemos en la eternidad. Pensemos en la eternidad. Eso hay que meditarlo, hay que tenerlo presente en nuestras vidas.
Cuando uno piensa en la eternidad, la vida le cambia. La vida adquiere un sentido. Cuando nosotros pensamos que algún día debemos pagar por todo lo que hacemos, porque muchachos, miren, Dios es justo y sería algo totalmente injusto que la persona buena y la persona mala y sin arrepentimiento vayan al mismo lugar. Si eso es así, miren, ¿saben qué? Acabemos con este grupo de oración, no volvamos a misa. Es que ¿para qué? No hagamos el bien, no. Si nos van a pagar de la misma manera, no tiene sentido estar acá. Pero no nos van a pagar de la misma manera. Dios le dará a cada persona según sus obras. El Evangelio de San Mateo es claro. Venid benditos de mi Padre a la derecha y tomen posesión del reino que he preparado para ustedes. Y dice el Evangelio: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y fuiste a verme, caminaba sin lugar donde dormir y me diste hospedaje. El Evangelio es claro, pero también dice el Evangelio, no lo dice un misionero de lazos, no lo dice ni siquiera el Papa, lo dice Jesús. Y esa palabra de Jesús tiene mucho poder, tanto que transforma nuestras vidas, y dice: id malditos al fuego eterno. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestisteis, con hambre, bueno, etcétera. El Evangelio es claro con eso. Entonces debemos creer en eso. Debemos creer que viene más adelante. Lo más bueno que hay en una comida es al final, el postre. Pero nosotros estamos desperdiciando el postre. Estamos comiendo mucho acá y ¿sabe qué? Llegamos al momento del postre y ya estamos llenos. No, señores, aguantemos un poquitico acá. ¿Sabe qué? Mortifiquémonos un poquitico acá. Renunciemos un poquitico acá. Vamos a morir a cada uno de nosotros acá en la tierra para vivir eternamente. Es la promesa que Dios nos ha hecho. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, vamos a renunciar al pecado. Vamos a dejar a un lado, no más pecado, no tiene sentido. El pecado me quita el cielo. Lo que el demonio ha querido hacer con nosotros es quitarnos aquello en lo cual él nunca podrá entrar. El demonio nos quiere robar la herencia que él nunca puede tener. El demonio jamás podrá entrar al cielo. Ya tuvo su oportunidad y la desperdició. Y nosotros tenemos esa oportunidad de transformar nuestra vida. Estamos a tiempo. ¿Qué estamos esperando para dejar el pecado? ¿Qué estamos esperando para vivir en Dios? ¿Qué estamos esperando? ¿Será que es más bueno el placer que me genera el pecado acá en la tierra que el cielo que Dios me está prometiendo? No puede ser más bueno. Y vuelvo y repito, y si no es más bueno el cielo que el placer que me genera la tierra, no tiene sentido estar acá. No tiene sentido buscar a Dios. No tiene sentido hacerle caso. No tiene sentido cumplir sus mandamientos. Pero nosotros cumplimos los mandamientos, vivimos el amor que Dios nos ha dado. ¿Saben por qué? Porque esperamos un gran premio. Esperamos la gloria del cielo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, muchachos, niñas, vamos a trabajar más acá, vamos a reflexionar más, vamos a meditar más, vamos a pensar más, pero sobre todo, vamos a rezar más. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de pensar siempre en la eternidad. La eternidad es la meta a la cual estamos llamados todos. Es la máxima vocación que tiene todo ser humano. De acuerdo a lo que vamos viviendo cada día, estamos aceptando o rechazando la eternidad. Yo quiero invitarlos
para que hagamos oración. Yo quiero invitarlos para que hoy le pidamos al Señor fuertemente, con fe, con devoción, con ánimo, con ganas. Digámosle al Señor: Señor, eternidad, eternidad. Que sea lo más importante para mi vida, eternidad. Que sea el motor de mi vida, eternidad. Que sea la fuerza que me lleva hacia Él, eternidad. Miren, es como si tú vas en el mar y pasan días y vas en un barco y días y días y días y no ves tierra. Y de pronto dice el capitán: estamos perdidos. Nos quedan tantos días de comida. Y tú dices: Dios mío, ¿y entonces acá qué? ¿Y qué vamos a hacer? Y se pierde la esperanza. Se pierde, como decimos por ahí, la moral se pierde. Pero ¿saben qué? Al otro día aparece por allá uno gritando: ¡tierra! 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 Hoy yo les quiero decir a ustedes: no tierra. Les quiero decir: cielo, 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 eternidad, eternidad, eternidad. Hoy les quiero decir eso. Vamos a orar, vamos a apagar las luces, vamos a hacer un momento profundo de oración. Está muy temprano, pero queremos hacer una oración linda, una oración profunda. Luego viene una dramatización al final también. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos ayude a vivir en clave de eternidad. ¿Quién como Dios? Pero parece que quedaron sin ganas de eternidad. Y después de Dios, ¿para dónde vamos? Oigan eso. ¿Para dónde vamos? Eternidad. Cierra tus ojos, vamos a apagar las luces en este momento. Yo te invito para que hagas de cuenta que estás solo en este grupo de oración. No hay nadie a tu lado. Nadie. Solamente tú y el Señor. Nosotros los cristianos no seguimos una doctrina. Nosotros seguimos una persona. Y esa persona es Jesús de Nazaret. Vamos a clamar la presencia del Espíritu Santo en esta noche. Te quiero invitar para que descruces tus pies, tus manos. Pon tus manos sobre tus piernas. Y hoy vamos a clamar la presencia de ese Espíritu Santo. Y le vamos a decir al Espíritu Santo que llene nuestra vida. Le vamos a decir al Espíritu Santo: di conmigo, Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena mi alma. Espíritu de Dios, llena mi ser. Eso es lo que le vamos a pedir hoy al Espíritu Santo. Al comienzo del rosario lo invocábamos a través de la Santísima Virgen María. Él ya está acá. Ahora vamos a cantarle para confirmar esa presencia, para saber y tener la certeza de que Dios, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo están en medio de nosotros. Yo pido al Espíritu Santo en este momento que se pasee en medio de cada uno de nosotros y que hoy esa palabra de eternidad llegue a nuestro corazón, nos transforme, nos cambie la vida, nos dé un sentido, nos ayude a dejar el pecado, nos ayude a cambiar, nos ayude a pensar más en la vida eterna y menos en la vida terrena.